Hola, hola, ¿qué tal, amados hermanos? Muy buenas tardes. Aquí estamos de nuevo para conversar acerca de las cosas de Dios, como fueron consumadas en el tiempo de la consumación. Y ahora vamos a hablar de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4, los versículos 16 y 17. Aquí los tengo escritos, ¿no? Para que no digan que estoy diciendo algo que no está escrito. Bueno, dice así la palabra de Dios en Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, capítulo 4 del 16 y 17. Había puesto 13, pero muy largo, no me cabe acá en la pizarra. Porque el Señor mismo con trompeta, con voz de arcángel, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, para analizar este versículo tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. De lo que hemos conversado, ¿no es cierto?, anteriormente, porque todo tiene que ser coherente. Es decir, si hemos dicho algo antes, lo que vamos a decir después tiene que estar directamente relacionado con lo que hemos dicho anteriormente. Hemos dicho que el tiempo del cumplimiento de todas las cosas escritas es solamente una generación, y es la generación de Jesucristo y sus contemporáneos. Eso hemos dicho. Esto entonces, que es parte del conocimiento que tiene el apóstol Pablo, tiene que estar directamente relacionado con las palabras dichas por la verdad, por Jesucristo. Este varón de Dios que fue inspirado por Dios, está lleno del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesucristo. Entonces, escuchar las cosas de Pablo es escuchar verdad de Cristo. Es la continuación de las verdades que salieron por boca de Jesucristo. Continúan con Pablo y continúan con otros apóstoles también, pero este está llamado para decir grandes cosas. Entonces, él es contemporáneo de Jesús. Al ser contemporáneo de Jesús, le tienen que ocurrir a él las cosas que dijo Jesús que serían para él y para todos los que estaban ahí. Entonces, cuando él escribe de esta manera, nosotros, los que estamos en el siglo XXI, no podemos pensar que formamos parte de sus escritos. No. Cuando él dice nosotros, no nos está incluyendo a nosotros, los del siglo XXI. No. Porque esto es muy particular, muy puntual. Se está refiriendo a él a lo que dijo Jesús que sería dentro de esa generación. ¿Ven la lógica del asunto? ¿Notan esa cosa? Ya. Entonces, ya está asumiendo el apóstol Pablo aquí en sus escritos de que él va a ser uno de los que va a estar vivo posiblemente cuando Cristo venga en su segunda venida, porque Jesús ha dicho ya, antes que él escribiera esta carta, ya lo había dicho muchos años antes Jesús, de que todo lo que él dijo ocurriría dentro de esos 40 años. Por lo tanto, cuando él le escribe a los tesalonicenses, está hablando entre los suyos, entre los que van a ser protagonistas del advenimiento de Cristo. ¿Se entiende, verdad? ¿Se entiende? Entonces dice, esto es una revelación de Pablo, porque el Señor mismo con trompeta y voz de arcángel descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por lo tanto, aquí debemos suponer que en los días en que escribió esta carta el apóstol Pablo, y para eso necesitamos investigar cuándo la escribió. Hacemos los estudios, hay Biblias, sobre todo Biblias católicas, la Torres Arat, ¿cómo se llama esa? Amat, Torres Amat, algo así. Hay una Biblia católica que trae, hay muchas iglesias, hay muchas Biblias, ¿no es cierto?, que tienen algunas tienen abajo de las páginas algunas referencias con respecto a los hechos históricos, diciendo cuándo está el profeta hablando, en qué año está hablando, y en algunas de esas Biblias dice en qué año se escribió tal libro. Del libro, por ejemplo, de esta carta es un libro, ¿no es cierto?, históricamente. Esta carta a los tesalonicenses es como un libro.
porque pasó a formar parte del libro de la Biblia y están en varios libros. Entonces, esta carta fue escrita en el año 52 después de Cristo. Recordamos entonces que Jesucristo inició su ministerio en el año 30 de Jesucristo, ¿cierto? Del 30 al 52 son 22 años después del bautismo de Jesús. Hay una diferencia entonces entre Jesucristo, desde que fue ungido, hasta Pablo cuando escribe esta carta, de 22 años. Entonces, quiere decir que 20 años después, o 19 años después de la muerte de Jesucristo, Pablo está escribiendo algo que está de acuerdo con las palabras de Jesús. Porque está diciendo que los creyentes, cuando Jesús predicaba, dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Esa persona que tenía vida eterna tenía que esperar hasta el fin del reino judío para poder resucitar entre los muertos. Entonces, ¿qué le pasaba mientras tanto si moría antes? Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de Esteban. Esteban muere en el año 34, o sea, al año siguiente o meses después de la muerte de Jesús. Por lo tanto, él tenía vida eterna porque había creído en Jesús y Jesús había dicho palabras de verdad, ya que Jesús no habla ninguna cosa que no sea verdad, habla solamente la verdad. Y Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Por lo tanto, Esteban ya tenía vida eterna cuando muere. Por lo tanto, es un santo que ha muerto a la espera de Jesucristo. Entonces ahí se recibe el nombre de muerto en Cristo. Aquí hay vamos a poner entre comillas esta palabra que dice los muertos en Cristo. Y tenemos que definir esto para poder entender este asunto. Muertos en Cristo son solamente los que mueren después de la predicación de Jesucristo hasta el fin del reino judío, es decir, dentro de esa generación. O sea, todos los que están dentro de esa generación y mueren antes del año 70 son muertos en Cristo. ¿Y qué pasa con ellos? Dice la pregunta aquí. ¿Qué está pasando con ellos? Por eso la carta del apóstol Pablo va a los tesalonicenses para decirles, ¿qué está pasando a los que están muriendo? En esa época, en esos años, en esos días. ¿Qué está pasando con los que están muriendo? Si tienen vida eterna, mueren en la fe de Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo les escribe acerca de que ellos serán los primeros en resucitar. ¿Dónde dice eso? Dice, resucitarán primero. Ahí está, escrito. Voy a leerlo de nuevo. Porque el Señor mismo, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, descenderá del cielo. ¿Cuándo fue eso? Año 70. Y los muertos en Cristo, todos los que hay del 30 al 70, resucitarán primero. ¿Está claro? Hay una primera resurrección, entonces, primero que los demás, dentro del mismo tiempo, o sea, en la misma época. Hay una diferencia de años solamente con respecto al resto. El resto tiene que resucitar detrásito. Primero, estos, los que están muriendo en Cristo, desde el 30 hasta el 70. Y no solamente en Jerusalén, en todas partes del mundo. No son solamente los judíos que están en Jerusalén, sino todos los que han creído en Cristo en todo el mundo de ese entonces. Y recordemos que Pablo, en sus 3 viajes que hizo, ¿no es cierto?, llegó hasta España, llegó hasta Roma, o sea, el mundo de aquel entonces fue enterado de muchas cosas que estaban ocurriendo en esa época. Por otro lado, Juan, el que escribe el Apocalipsis, fue enviado a Asia, y por otro lado, los descendientes de estos discípulos, es decir, muchos como que habían creído en Cristo por el testimonio de los apóstoles, también viajaban, eran de otros países y llevaban el evangelio a todo el mundo. No hay que pensar de que solo los 12 apóstoles estaban predicando en el mundo entero. No, los que creían en él, que pasaban por Jerusalén, los viajeros, se convertían al cristianismo y se iban a sus países y llevaban el evangelio de Cristo. De esta manera se ha predicado siempre así el evangelio de Jesucristo. Entonces en esos días el evangelio sí se predicó en todo el mundo, en gran parte del mundo, es suficiente. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros hoy día decimos, los muertos en Cristo resucitaron primero, porque estamos nosotros en el año 2022, a 52 generaciones después de esta privilegiada generación. Entonces, ellos resucitaron primero. Caramba, es corto el cable.
Luego nosotros, dice, ahora Pablo dice, en el caso de que nosotros seamos los últimos, porque si hay otros que son primero, en el caso hipotético de que Pablo y los tesalonicenses, algunos de ellos, fuesen los últimos, entonces yo tendría que hacer una línea, no tengo pizarra para hacerlo, pero quizás aquí, a ver, aquí ya esto ya nos interesa porque ya se sabe que es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Vamos a hacer una línea cronológica otra vez y vamos a dibujar la generación apostólica otra vez. Entonces aquí ponemos el año 30. Aquí vamos a poner el año 70. Ya. Dentro de esta generación, aquí vamos a poner la carta escrita a los tesalonicenses en el año 52. Por lo tanto, faltan algunos años todavía para que se cumpla ese advenimiento de Jesucristo, porque inmediatamente aquí está el advenimiento de Jesucristo en su segunda venida, ¿cierto? Al anochecer, lo dijimos en los audios anteriores, en los videos anteriores. Y nosotros estamos aquí en el año 2022. Harto tiempo, ¿eh? Del 70 al 2022 son 1990 y tantos años que pasó esto. Entonces, los muertos en Cristo están desde aquí hasta ahí. Esos son los muertos en Cristo que tienen que resucitar aquí primero que el resto de los hombres que hay, por ejemplo, desde Adán. Porque en esto no están incluidos. Adán no está incluido ni siquiera el último de los profetas, que fue Juan. ¿No es cierto? Pero sí hay que incluirlo, perdón. Otro profeta más anterior, Zacarías, que dice la escritura que fue el último de los profetas antes de Juan, hasta Zacarías. Entonces, Zacarías no está incluido dentro de los muertos en Cristo. Sí está Juan, porque es contemporáneo de Jesús. Entonces está, como el ejemplo que yo dije, Esteban murió en el año 34. Él, aunque tuvo que descender al Seol, porque hay otra cosa que hay que tomar en cuenta, amados hermanos. Es aquí donde se produce la resurrección de los muertos, en el año 70, y dos veces, una por los primeros y luego el resto. Aquí hay dos grupos. Este grupo primero, el que está aquí, en este versículo, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta aquí. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, pues, hasta la resurrección final. ¿Entiendes? Los que mueren aquí son otro grupo, porque esos van a salir a resurrección, los que mueren aquí, junto con los que están antes del año 30. Digo de nuevo, en el año 30 hasta el 70 son los primeros, son los que van a resucitar primero, y esos son solo los que están en la fe de Jesucristo. Han muerto en la convicción de que tienen vida eterna, porque el Espíritu de Cristo estaba dentro de sí, en ellos, cuando murieron. Así que fueron al paraíso, que estaba debajo de la tierra, a los brazos de Abraham, como lo había descrito Jesús en una de sus parábolas, que cuando un cristiano muere se iba a los brazos de Abraham. Cuando un pecador moría, iba más abajo, y allí se encontraba el rico ese que aquí disfrutaba de grandes manjares, ¿no es cierto? Hacía grandes fiestas, mientras que Lázaro comía de la migaja que caía de la mesa de ellos. Habían dos tipos de hombres, uno rico y uno pobre. El rico decía no tener necesidad de salvación, y el pobre decía, Señor, ten misericordia de mí. Entonces esos habían descendido al Seol los dos, pero uno estaba más abajo que el otro. En los brazos de Abraham estaba entonces Lázaro. O sea, todos los que morían en la fe de Jesucristo iban a los brazos de Abraham, a la espera de la resurrección de los muertos, que está al final del año 70. Y ahí en esa resurrección hay dos resurrecciones cercanas una del otro. Esta y esta. Esta es una y esta es otra. Vamos a hacer un asterisco aquí también, porque hay dos resurrecciones, pero es una misma resurrección. ¿Ah? Resurrección de muertos. RM. Este versículo de 1 de Tesalonicenses 4 nos está hablando de la resurrección de los muertos, que son en dos pasos. Los primeros son los que han muerto en la fe de Jesucristo, y los segundos son los que llegan hasta el último día. ¿Ok? Ya. Entonces dice Pablo así.
Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, o sea que los que lleguen vivos hasta el último día. ¿Dónde se encuentra eso? ¿De dónde lo sacó eso Daniel? Yo supongo que lo sacó de Daniel capítulo 12, porque capítulo 12 sí dice, bienaventurado el hombre en esta época, porque está profetizando Daniel sobre esta misma generación. Eso ya lo hemos dicho, que ahí tiene que cumplirse toda profecía, porque es lógico, ¿cierto? Entonces dice Daniel, bienaventurado el hombre que llegue vivo hasta el último día. Daniel dice el día 1335, pero ya sabemos que eso hay que reducirlo a 1305. Y los que murieron resucitaron al día 1260. Los muertos en Cristo resucitan en el día 1260. Por lo tanto, hay una resurrección al día 1260 y eso está escrito en Apocalipsis capítulo 11. 1260 días. Y entonces Jesucristo aparece y le dice, suban aquí, benditos de mi Padre. ¿A quiénes? A los cadáveres que estaban en la plaza. Ahí está diciendo todos los muertos en Cristo. Vengan aquí, a los 1260 días. Y en Daniel está escrito acerca de cómo llegar al día que menciona aquí el apóstol Pablo. Esto que está diciendo aquí el apóstol Pablo está escrito en Daniel capítulo 12, amados hermanos. De ahí lo sacó Pablo, de ahí lo saco yo. Yo confirmo lo que dice Pablo porque he leído Daniel capítulo 12 y lo he conocido completamente, gracias a Dios. Por lo tanto, dice así, luego nosotros los que vivimos, los que ya hemos quedado hasta el día 1335 menos 30, 1305, seremos arrebatados juntamente con ellos. Y mira lo que dice aquí. Amados hermanos, no escribí aquí el versículo que dice, porque no me cabía. Dice que el Señor Jesucristo traerá con ellos. ¿Dónde está eso? Está en otro versículo, ¿verdad? No está aquí. Jesucristo trae con los que ha resucitado en el día 1260, los muertos en Cristo. Jesucristo entonces sube primero a los que han muerto en Cristo, que son las primicias. Ese es otro nombre que tienen también los muertos en Cristo, son las primicias. Y esto está confirmado en 1 Corintios 15, versículo 23, cuando se explica el orden de la resurrección, que es esto mismo. Explicar lo que dice Pablo en 1 Corintios es hablar de esto mismo. Hablar de esto es explicar lo mismo que está en 1 Corintios 15, Mateo capítulo 24, etc. Porque todas las cosas están dentro de la misma generación. Entonces, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre. Así estaremos siempre con el Señor. O sea, ¿cómo estaremos? Dice Él, no nosotros. Todavía nosotros no. Todavía estamos aquí. Entonces ellos, lo que está describiendo Pablo es cómo ellos van a estar siempre con el Señor. Nunca más estarán en el Seol. Y entonces aquí se va a producir algo muy hermoso que está en relación a 1 Corintios 15, versículo 53. Mire, del 30 al 70, muertos en Cristo, resucitan en el año 70 y poquito después, 45 días después, un mes y medio después, Jesucristo trae a los mismos que ha resucitado en el día 1260, juntamente con ellos, y les dice a los que llegaron al día último, suben acá también. Y sube un montón de gente, ya no son pocos, son millones y millones desde Adán hasta el año 70 y 71, porque el mes y medio ya cayó en el siguiente año. ¿Entienden? El mes y medio que hay de diferencia entre el día 1260, lo voy a anotar por aquí, no me cabe, no me cabe. El día 1260, resurrección de los primogénitos, de los que han dormido en Cristo. Luego, enseguida, en el día 1305, resucitan todos, juntamente con esto viene Jesucristo, viene con estos, y resucitan todos. Eso está diciendo este versículo, amados hermanos. Eso es lo que está relatando el apóstol Pablo antes que suceda, porque lo está escribiendo en el año 52. Y del 52 al 70, ¿cuántos años hay?
A ver, del 50 al 70 habrían 20. Hay 18 años. 18 años antes de que esto ocurriera, ya Pablo tenía clarito lo que iba a suceder. Y Pablo está inspirado por Dios diciendo una verdad. Entonces, si él dice nosotros, a los tesalonicenses, es verdad que la generación apostólica tiene que ver estas cosas escritas. No nosotros, los del siglo XXI. Nosotros las entendemos desde el futuro de ellos. Estamos a 1900 años de ellos, de esto. Esto ocurrió hace 1900 años. Miren lo que no nos han enseñado. ¿A usted le han enseñado que esto va a venir? Es error, pues. Hay que enseñar lo que este siervo está diciéndole a todo el mundo. Estas cosas son desde hace 1900 años que todo cristiano está siendo parte de este versículo. Todos nosotros estamos formando parte de este versículo, pero desde estos que están escritos aquí, que son los apóstoles y la generación apostólica. Yo no sé si logro darme a entender. Ojalá que sí me entiendan de lo que estoy diciendo. Porque no es fácil, no es tan fácil encontrar las palabras que puedan explicar este asuntito, amados hermanos. Espero que lo haya hecho bien yo, para que me entiendan. Así es que, y si no, pues seguiremos hablando de lo mismo, o sea, hasta que entiendan, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Así que muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.